Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el Día del Mercosur. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Nuestro invitado de hoy, naturalmente, diríamos en términos de la información, es Roberto Varadel. Bienvenido, Roberto. Bueno, muchas gracias. Quiero contarles que Roberto Varadel empezó su actividad política muy tempranamente en el Colegio Luis Piedrabuena de Lanús, donde inició su militancia. Después, pese a que su voluntad era perseguir a la biología marina, si no me equivoco, terminó graduándose como abogado en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, en la que he tenido el gusto de ser docente alguna vez. Ocupa el cargo de secretario general de SUTEBA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, cargo al que accedió hacia 2004 y renovó su mandato nuevamente, y es uno de los rostros visibles, naturalmente, como dirigente del conflicto docente que lleva ya unos 15 días en el día de hoy, Roberto. Exactamente, hoy 15 días. Bien, bueno, vamos, antes de ir al primer informe, tenemos información fresca desde la capital de la provincia de Buenos Aires. Venís desde La Plata, naturalmente. Vengo desde La Plata, nos sorprendió porque hoy era una convocatoria nuevamente del gobierno, creíamos que existía la posibilidad de poder avanzar en destrabar este conflicto. Sin embargo, lo que el gobierno se limitó, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es a ratificar la propuesta anterior que ya habíamos rechazado, que implica un aumento del 21% para el 80% de los docentes y el 30,9% para el 20% de los docentes. Lo tengo acá en el gráfico, lo puedo mostrar. A ver, por favor. Este es el aumento que ofertó la provincia de Buenos Aires. No es un aumento equitativo para todos, no es verdad que solamente se ha priorizado a los que menos ganan, porque dentro del 80% hay docentes que ganan menos que de los que están en el 20%, y han planteado que estaban abiertos al diálogo, pero no había ninguna propuesta. En realidad la propuesta de modificación era que aceptemos esto y que en agosto, cuando se termine la última, pagar el otro tramo, nos sentáramos de nuevo a ver las expectativas económicas, cosa que rechazamos de plan. ¿En qué condiciones está específicamente el conflicto en este momento, Roberto Varadel? Mira, es un conflicto que no tiene que... O sea, el tema salarial es fundamental, pero también hay otras cosas que aquejan mucho la situación de la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Que digo, lamentablemente desde el gobierno provincial decidieron fraccionar el pago del aguinaldo hace un par de años, casi 3 años, porque no encontraban recursos. Nosotros decíamos que vayan sobre una reforma tributaria, peleamos mucho para eso. Renunció la anterior directora general de Cultura y Educación, en ese momento, posteriormente, Silvina Virs, y la carta de renuncia era porque la obligaban a hacer un ajuste en la provincia de Buenos Aires que ya no estaba dispuesta, esto lo recordaremos todos. A partir de ahí se dieron una serie de políticas. Tuvimos que intentar que se derogara una norma que prohibía nombrar suplentes. Esa norma se quitó, pero después, ¿qué pasó? Hubo 60.000, prácticamente 60.000 docentes que no cobraban el salario en tiempo y forma. Esto fue mermando, fueron 30.000, 60.000, 20.000, 10.000. Todavía hay docentes hoy, cientos de docentes que no cobran el salario en tiempo y forma en la provincia de Buenos Aires. No se pagan las asignaciones familiares, se están pagando con decretos anteriores, porque la liquidación no es la correspondiente. Hay problemas con el tema de la obra social, el IOMA, que es la obra social estatal más importante del país, debería funcionar a la perfección, pero faltan recursos que le tiene que enviar al Estado, y entonces el hilo se corta por lo más fino. Vas al médico y te cobran un arancel diferenciado que no corresponde porque es un cobro indebido, o las prestaciones. El tema de infraestructura es muy grave en la provincia de Buenos Aires. Hace 3 años, lamentablemente, tenemos una curva descendente en cuanto a la inversión y tenemos muchas situaciones con respecto a este tema, problemas con comedores escolares y con transporte escolar. Lo de los comedores quiero, si me permitís un segundo nada más. Nos han dicho que por el paro están cerrados los comedores. Nosotros estamos haciendo guardias en las escuelas. Nosotros tenemos 10.000 delegados en la provincia de Buenos Aires y estamos dispuestos, y además los docentes están yendo a las escuelas por el tema de comedores o por reuniones de padres y demás. Dieron orden, por ejemplo, ya nos han avisado varias escuelas, que como estábamos de paro nos enviaban las viandas. Entonces, acá hay una cuestión compleja también desde la indicación de las autoridades. Este tema y el tema salarial. El año pasado, hace 4 años, nosotros
teníamos con la paritaria nacional docente y la ley de financiamiento educativo, nos permitió una recuperación del salario durante varios años, ¿no? Lamentablemente, hace 4 años nosotros se invertía en la provincia de Buenos Aires casi un 38% del presupuesto en educación, eso fue una curva descendente y hoy estamos por debajo de provincias o jurisdicciones que estábamos a la par o estábamos un poquito arriba. Entonces, ha venido con una debacle el tema del salario. El año pasado estuvimos 4 meses en conflicto con el reclamo que nos hacen ahora. ¿Por qué no empiezan las clases y siguen negociando y si no les dan respuesta van al paro de vuelta? El año pasado estuvimos 4 meses así. ¿Para qué? Para reclamarle que nos dieran un 25% de aumento, que finalmente fue casi esa cifra, 24,5, 25, y que lo cobráramos todo el año 2013. Si nosotros no hubiéramos llevado ese conflicto el año pasado, hoy sería el salario más bajo del país y el aumento lo hubiéramos terminado cobrado en enero de este año. Entonces, ahí están las razones un poco de esta decisión, que nosotros no empezamos con paro de tiempo determinado, quiero aclarar, tomamos una medida de 72 horas, el gobierno ratificó a pesar de la medida la misma propuesta en su momento, y ahí se dio una continuidad porque hay un hartazgo concretamente de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires lleve este tipo de política y no dé respuesta a cuestiones que son fundamentales en la educación pública. Quiero decir que en general el tratamiento mediático que ha tenido el conflicto da una especie de resultado en la cual hay miradas que se ponen de un lado o del otro, como si hubiera dos lados. Creo que lo fundamental es informar y saber exactamente de qué se trata. Nora Beiras, todo tuyo. Sí, no, en realidad son preguntas. Creo que Baradel hizo un panorama claro de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Uno lo que ve es que vos planteás que ha habido un deterioro, que el año pasado ustedes realizaron medidas de fuerza y obtuvieron una recuperación más o menos en los términos que en realidad habían empezado pidiendo un 30% y terminaron pidiendo, aceptando el 24, casi el 25% después del conflicto. Ahora, lo que uno ve ahora es esta medida, vos decís, bueno, el año pasado hubo 4 meses de conflictos escalonados y llegamos a esa situación. Ahora decidieron, digamos, profundizar las medidas de fuerzas desde el inicio. Ahora, esto también se puede leer como una medida extrema en el marco de una negociación que sigue abierta. Sí, a ver, te doy un ejemplo. Por eso decía, si el conflicto lo miramos 2014, toda la razón, te asiste toda la razón en esa mirada. Como el conflicto no es, si es la foto del 2014 es así, pero es hace 3 años que venimos en conflicto en la provincia de Buenos Aires, movilizaciones, clases públicas, radios, la mancha de antorchas, diferentes, sin fin, movilizaciones innumerables a los consejos escolares, a la Dirección Provincial de Infraestructura, movilizaciones a la Dirección de Liquidaciones para que le paguen en tiempo y forma a los docentes, innumerables. Los docentes no toman suplencia porque no les pagan el salario. Entonces, si una película de 3 años se da esta situación, que nosotros lo hablamos con muchos padres también, porque no es verdad que nosotros no estamos en contacto con los padres como nos quieren plantear. Obviamente que seríamos necios si dijéramos que esto nos genera inconvenientes innumerables a todos nosotros, porque nosotros también somos papás y muchísimos de nosotros enviamos a nuestros chicos a la escuela pública. Pero también los padres, lo que nos dicen, y los docentes, a lo que se llegó, es decir, bueno, hagan la presión necesaria para que estén los recursos y que después del año no tengamos que estar permanentemente con situaciones de interrupción permanente de las clases. Porque vamos a suponer que se termina el paro docente mañana. En la provincia de Buenos Aires sigue la suspensión de clases en muchas escuelas. Yo acá les dejé un informe sobre el tema de la situación de información de la situación educativa en la provincia, el tema de infraestructura. La verdad es muy necesario. La provincia ha invertido muy poco en infraestructura en estos años. Nosotros lo hemos hablado con los diputados nacionales, también con los legisladores en la provincia. En la provincia se podría recurrir a una reforma tributaria. El juego, por ejemplo, no entendemos por qué no. El juego. Ahora, Robe, dos preguntas que me surgen a partir de esto. No? Una con respecto, vos decís, bueno, ¿qué pasa en la escuela privada? Porque uno lo que ve también es que en la escuela privada los docentes trabajan y cobran el mismo sueldo.
Sí. Entonces, esto genera también una situación de inequidad, claro, inequidad, claro. muy grave Sí, socialmente. sí. Hoy pararon muchísimas escuelas privadas para venir a la marcha que hicimos en Capital. Se están rotando. Es verdad que en general el sindicato que representa al tema de las escuelas privadas, que es el SADOP, acató la conciliación obligatoria por una sencilla razón. Ellos, para el ministerio, para ellos el tercero imparcial, el Ministerio de Trabajo es tercero imparcial, porque las patronales no es el gobierno del Estado, no es el gobierno provincial. Nosotros no podemos acatar ese marco de negociación, de conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia, porque es el mismo ministro de Trabajo que el año pasado nos dijo que negociábamos con un arma arriba de la mesa, que nosotros salió una foto en muchos medios que llevamos el guardapolvo blanco a la paritaria y dijimos, esta es nuestra única arma. ¿Por qué? Porque lamentablemente los ministros de Trabajo han tenido, no digo este solamente, el anterior, el del gobierno de Solá, era idéntico en términos de ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Tienen una propensión a ser voceros del gobernador o directores general de Cultura y Educación, porque los que tienen que salir a discutir con nosotros es el director general de Cultura y Educación o la directora. El ministro de Trabajo está para acercar a las partes. La provincia de Buenos Aires en el año 95 se hizo una reforma constitucional. En esa reforma constitucional, el artículo 39, inciso 4, establece claramente que para los conflictos colectivos entre trabajadores estatales y el gobierno provincial, el Estado provincial, tiene que intervenir un tribunal imparcial. Hace casi 20 años. No lo que el otro día fuimos a la legislatura, recorrimos todos los bloques diciéndole por qué no lo hacen. Es la oportunidad. Se lo dijimos el año pasado también. Si tuviéramos este tribunal imparcial y nos hubiera dictado conciliación obligatoria, nosotros estaríamos dentro de la conciliación obligatoria, porque entonces, ¿qué es? Es un tercero imparcial que va a garantizar el marco de la negociación. Pero termino con esto. 2 sindicatos aceptaron la conciliación obligatoria, el SADOP y la UDA. En 2 semanas de conciliación obligatoria, ¿sabes cuántas veces los convocaron? Sí, no, ya sé. Ninguna. Ya sé. Bueno, pero lo que pasa es que se da esa... ¿Cómo pero entonces para la negociación, esa ¿sí es para la límite? negociación la conciliación obligatoria o para planchar el conflicto? Esa es la discusión. Es una salida que intenta abrir un canal de negociación, me parece que siempre ha sido así. Pero si yo acepto la conciliación, vamos a suponer que hubiera aceptado la conciliación obligatoria, hubiéramos aceptado la conciliación obligatoria. En 2 semanas no nos convocan a discutir. ¿Y dónde está la negociación? ¿Dónde está la buena fe en el tema de las negociaciones? Porque si vos tenés 2 sindicatos que aceptan la conciliación... Eso no lo sabés, la verdad, eso bueno, no sucedió. por eso la conciliación obligatoria nos tendrían que demostrar a nosotros que es verdad que con el mecanismo que planteaba el gobierno tenía un vehículo para resolverse el conflicto y de alguna manera confrontarnos con la realidad. No lo han hecho porque no es la idea de la conciliación obligatoria que dictó el gobierno de la provincia continuar el tema de las negociaciones. Hoy nos dijeron, sí, sigamos con las negociaciones. En septiembre sentémonos a ver cómo están los índices inflacionarios en este país. Roberto, esa es la negociación. Me parece pertinente aclarar que no es una negociación llevada a cabo simplemente por dirigentes. El grado de anuencia hacia las medidas de fuerza de las bases creo que es bastante... Es fundamental, primero, que nosotros somos un sindicato absolutamente democrático, de lo que nos enorgullecemos. Las decisiones que tomamos son por asamblea, está el Congreso, el plenario de secretarios generales, las reuniones de delegados, y venimos permanentemente. Hoy hicimos un plenario de secretarios generales porque ayer habíamos hecho reuniones de delegados en toda la provincia de Buenos Aires. Pero además lo ven en la calle, 60.000 personas, 60.000 trabajadores. ¿Cuándo un sector movilizó tantos trabajadores en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Gobernación? Desde el 2001 que no había movilizaciones de esas características. Entonces, algo está pasando. Ahora nosotros vamos a convocar el domingo, vamos a convocar a todas las familias de la provincia de Buenos Aires a una marcha de antorchas a las 6 de la tarde en defensa de la educación pública y reclamando que este conflicto se resuelva, porque nosotros lo queremos resolver. Y el lunes lo vamos a hacer lo propio frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. ¿Edgardo Moca? Sí, en el programa nosotros venimos tratando este tema y creo que hay una absoluta unanimidad en el sentido de la solidaridad con los reclamos, de la justicia, de los problemas estrictamente gremiales. Digo esto porque es el prólogo de una pregunta que me hago yo y creo que se está haciendo el propio gremio docente, creo que todos nos estamos haciendo esta pregunta. Cuando uno tiene como medida de lucha central, más allá de que haya habido antes un paro de 72 horas, pero hoy el panorama es que hay un paro por tiempo indeterminado. ¿Cómo se sale de esto? Es decir, ¿qué pasa?
¿Cómo sigue esto? Yo no termino de ver cuál es la herramienta de destrabamiento. Vos, por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, vos diste un conjunto de elementos que no son estrictamente salariales, el tema de IOMA, algunos son muy conocidos y afectan a otros gremios estatales de la provincia, el tema de IOMA, el pago en tiempo y forma, la infraestructura. ¿Hay posibilidades de abrir canales laterales de conversación? Porque el problema es que esto va teniendo un volumen político y un sesgo político que termina siendo muy aprovechable para los que quieren ensuciar al movimiento sindical y sobre todo desestabilizar en algunos sentidos al gobierno, ya no al de la provincia, sino al conjunto de la situación política. Creo que, si bien es cierto, y yo me consta el carácter democrático del sindicato, tengo un profundo respeto por todos ustedes, no es solamente un problema de consulta a las bases, sino de responsabilidad de la conducción en manejar las cosas de tal manera que esto conduzca a alguna salida. Si estuviéramos en una situación de paro de 72 horas, bueno, paro de 72 horas, se trabaja una semana, se vuelve a conversar, se vuelve a presionar, pero un paro por tiempo indeterminado es muy conocido el apotegma de que una huelga es fácil de organizar, pero es muy difícil de levantar. Entonces yo quería ver tu perspectiva en este punto. No, nosotros lo analizamos, como vos planteás, todo esto se analizó, se viene debatiendo, se viene discutiendo, hay preocupación en los docentes, no en los dirigentes, en los docentes también, porque hoy venían muy entusiasmados, iban muy entusiasmados, fueron de las 10 de la mañana que estuvimos en una movilización al Ministerio de Educación, se fueron miles de docentes para la paritaria, esperando una propuesta, esperando porque queremos salir de este conflicto y no la encontramos. ¿Cómo se sale? Yo creo que el gobierno de la provincia está en condiciones de hacerlo, tiene los recursos para poder hacerlo. Yo creo que debe dimensionar que es una situación de carácter extraordinario, no es una situación ordinaria, y yo creo que deben anunciar un aumento del que le estamos planteando, que, a ver, cuando nosotros hablamos del 35%, si tuviéramos salario de 10.000 o 15.000 pesos, uno diría, bueno, la verdad que están planteando, pueden discutir un punto más, un punto menos. Ahora estamos hablando de un salario inicial de 3.600 pesos. Entonces, un punto son 36 pesos, digo, para que tengan ustedes en cuenta lo que se está discutiendo en términos salariales, ¿no? El 35, inclusive, yo digo, para el salario inicial debería ser un poco más, porque el 35 no llega ni a 5.000 pesos el salario inicial de un maestro de grado. Entonces, estamos discutiendo esta cuestión fuertemente, ese es mandato de las asambleas. ¿Cuál es la salida? Yo creo que el gobierno debe hacer una propuesta equitativa para todos los trabajadores que se acerque a la cifra que estamos planteando nosotros. Debe anunciar inversión en 3 cosas que para nosotros tiene que salir del acta, de acuerdo. El tema de comedores escolares, el tema de infraestructura, y ahora hago un parate con el tema de infraestructura, y el tema de mobiliario para que puedan funcionar las escuelas, y una mesa de negociación, inclusive hasta nosotros estamos dispuestos, sería bueno que el defensor del pueblo, ya que intervino en el tema de intentar acercar a las partes, más allá del tema del fallo judicial que nosotros cuestionamos, sería bueno que sea garante de estas cuestiones con el tema de la escuela pública. Él se ofreció en ese momento, el tema de la obra social, una mesa de seguimiento y negociación para resolver otros temas que están pendientes. Con infraestructura, ¿cuál es el parate que hago? La ley de financiamiento educativo, que fue un avance extraordinario en este país. Un avance extraordinario, que nosotros la peleamos en los años 90 y que finalmente la derogación de la Ley Federal de Educación y la sanción de una nueva Ley de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo, conseguimos en el gobierno de Néstor Kirchner que se diera. Fue un avance extraordinario. Han votado los diputados, yo me reuní, la conducción del sindicato, con varios diputados nacionales. Han votado el año pasado y este año prácticamente 7.000 millones de pesos que tienen que ser girados a los municipios. Es verdad que en algunos casos, en la provincia de Buenos Aires se gira a los municipios, en algunas provincias se lo queda a la provincia y no lo gira a los municipios. ¿Para qué? Para educación, cultura y ciencia y tecnología. Lamentablemente hay falta de conciencia en muchos, porque ese dinero, hay algunos intendentes que sí lo utilizan para invertir en el tema de la escuela pública, pero muchísimos que no. Y entonces gastan en cosas, hasta expoagros o ferias de exposiciones. Ese dinero, si fuera la escuela pública, que además es un dinero de inversión que está planteado desde el Estado Nacional, que llegue a los distritos concretamente, que vaya a la escuela pública, tendrían que tener asignación específica en términos de fondos. Y la provincia, termino con esto, no podemos, porque es la provincia más grande del país, no hay una profecía bíblica que tenemos que estar condenados a un estado mínimo, de funcionamiento mínimo del Estado. Sí hay otros recursos.
¿por qué no se avanza un poco? ¿Por qué no se da el debate con sectores económicos en la provincia que se debería dar el debate? ¿Cómo hay enojo con los trabajadores porque reclamamos un 35% de 3.600 pesos, pero no hay enojo con sectores económicos que cualquier decisión de decir vamos a correr un punto algún impuesto, enseguida hacen un lobby y enseguida están sentados en la mesa al lado del gobernador? Entonces, me parece que hay que discutir y hay que poner en la balanza algunas cuestiones también. Me está pidiendo pista Dante Palma, pero perdón. antes quería destacar una cosa. Cuando se habla del sesgo político, del conflicto, ha habido algunas confusiones que es bueno aclarar. Se te había promocionado, Roberto Baradel, una foto con el exintendente Massa, que era una foto del año 2012 en ocasión de una cosa con los municipios de Villa Pueyrredón. En la misma foto con el intendente Seco, con el intendente de Villa Gesell, que era Erneta, que ahora pidió licencia, con el de Mar del Plata, porque inaugurábamos el tema. Pero ¿sabés qué? Es bueno que lo recordé, porque el año pasado hacía lo que hacía porque era sabatelista y era kirchnerista, y entonces tratábamos de horadar al gobierno de Daniel Scioli. Ahora parece del Frente Renovador. Quizás el año que viene me endilguen o el Frente de Izquierda o no sé. Antes del año que viene, la pica en Flandes que quiero arrojar nada más es que hoy fue anunciado un paro general para el 10 de abril. Pero, digo, lo dejo ahí arrojado a manera de herida. Yo quería una pregunta, una reflexión. Digo, yo entiendo que usted como líder de un sindicato tiene que tomar en cuenta los intereses de sus afiliados, ¿no? Pero digo, tomando en cuenta que la paritaria docente es la primera del año, digo, no debería haber una mirada un poco más general o más allá de los intereses estrictos del gremio. ¿En qué sentido? Que obviamente digo, el número de la paritaria es un antecedente relevante para todas las paritarias que van a venir. Y después digo también, pensándolo un poco también en términos más generales, le doy mi opinión, usted seguramente no estará de acuerdo. A mí me parece que es una medida demasiado radicalizada y la veo casi como descontextualizada. O sea, yo la podría entender, por ejemplo, en los años 90 con un avance enorme sobre la educación pública en general, como fue la Carpa Blanca, etc. Pero una medida de esta radicalidad en un contexto de 10 años donde faltan un montón de cosas, pero yo creo que se ha avanzado mucho, digo, parecería como hija de otro tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, ¿cómo plantean ustedes, o usted particularmente como líder de un gremio, qué responsabilidad asume en el sentido esto de tener una mirada, no solo desde la perspectiva de su gremio, sino una mirada quizás más general, más política acerca de lo que esa paritaria implica, ¿no? Primero que yo creo que es un error la carga que se le endilga a la paritaria nacional docente, que inclusive yo creo que ahí también se equivoca el gobierno nacional, con no avanzar en la resolución de la paritaria nacional docente. ¿Por qué? El número lo que determina la paritaria. Ahí he escuchado yo sinceramente a economistas y funcionarios de la oposición coincidir con el gobierno, con economistas también del gobierno, planteando que esto es lo que fija la fijación de salario. No queremos ser más la primera paritaria, se lo dijimos el año pasado. Yo quiero ser la última paritaria, porque seguro que si soy la última paritaria estoy en mejores condiciones de negociar que ser la primera paritaria. Así lo hemos planteado al gobierno nacional el año pasado, de junio a junio. Es más, una propuesta que nosotros llevamos a la paritaria nacional, si es tan trabado ahora la situación por el tema de la situación económica, los números, hagamos una suma puente hasta junio y de junio discutamos junio a junio una paritaria. Lo mismo se lo planteamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Discutir desde noviembre para no llegar a esta situación. Esta es una cuestión. Lo segundo, coincido con vos, que es una medida extrema en tanto y en cuanto fuera del conflicto del 2014. No es el conflicto del 2014. Y yo los invitaría, ustedes caminan por todos lados, tienen información, pero un día, cuando se termine el tema de la medida de fuerza y que podamos salir de este conflicto, a ver cómo está la situación en Provincia de Buenos Aires, porque esa recuperación que decís vos en 10 años fue así hasta el año del 2008, en la provincia estoy hablando. Yo he ido, por ejemplo, a otra provincia, te doy un ejemplo, Formosa. Me he cansado de ver escuelas públicas nuevas, hechas. En la provincia de Buenos Aires no pasa eso. Porcentualmente no pasa con respecto al tema de otras provincias. Y ha tenido una debacle en cuanto a la inversión en educación. Si te digo que el 2008 representó casi el 38% y hoy estamos porcentualmente en el 30%, ahí en términos porcentualmente una dificultad, un déficit. Pero no es solamente el tema de la escuela pública, ojo, el Estado provincial, los médicos están de paro hoy. El Estado provincial tiene problemas, pero no solamente por el paro de los médicos, por el tema de nombramiento de enfermeros,
En el caso nuestro, cargos docentes, equipos de orientación escolar, bibliotecarios, preceptores. La justicia, tenemos una ley de promoción y protección de los derechos de niños, jóvenes y adolescentes. Es una ley ejemplar en el país. No se lleva a cabo porque faltan recursos. La ley de responsabilidad penal juvenil, tanto que se habla que quieren ahora bajar la ley de imputabilidad, cómo han bastardeado el tema del proceso de reforma del Código Penal con un oportunismo inédito. Hay una ley de responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Si tuviera los recursos, podría funcionar de otra manera. A eso nos estamos refiriendo en el tema de la situación de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Roby, en ese razonamiento general que haces y haciendo eje en, digamos, de dónde se tendrían que sacar los recursos. Ahí nos falta, pues yo recuerdo lo que fue todo el conflicto de la Carpa Blanca y de la insistencia de ustedes y de la lucha de ustedes por lograr una ley de financiamiento educativo, que presentaron distintas alternativas desde dónde podrían salir los recursos. Ahora lo que aparece, y creo que nos pasa un poco a todos, emerge el conflicto salarial docente de la provincia, pero no emerge de la misma manera, o por lo menos no se ha planteado hasta ahora, que ustedes hayan insistido en una reforma tributaria de fondo o de dónde podrían salir los recursos para concientizar más a la gente y decir, bueno, es esto lo que nos está haciendo. Sí. Si no sale como emergente, claro, la lucha salarial descontextualizada. Es verdad, pero yo soy además el secretario general del SUTEBA, soy secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires. Yo te puedo decir las movilizaciones que hemos hecho, te puedo traer los documentos que hemos preparado con el tema. Es más, la última movilización grande de la CTA de la provincia de Buenos Aires fue hace 3 semanas en la Casa de la Provincia de Buenos Aires con más de 10.000 trabajadores. Pero la anterior del año pasado fue frente a la legislatura, planteando precisamente el tema de los recursos. Y antes había sido frente a la legislatura, que algunos colegas de ustedes nos decían, pero que se hicieron siolistas ahora que vienen a apoyar la reforma, una reforma en ese momento. No, porque estamos de acuerdo, una reforma que después dieron marcha atrás en varias cosas, ¿no? Pues nosotros creíamos que tenían que ir para adelante. Lo decimos, hoy hablé con los compañeros de casinos, son compañeros del sindicato de casinos de la CTA. Si se estatizaran las máquinas tragamonedas de los casinos oficiales, serían 400 millones de pesos. Pero si además a los bingos, en lugar de cobrarle el 34%, se le cobrara el 44% de la ganancia, porque no es en general, de la ganancia, o sea que estarían ganando mucho, seguirían ganando el 56%, millones y millones de pesos, sería una inyección entre la estatización y esto de casi 2.000 millones de pesos que contaría el Estado provincial. Por ejemplo, el tema de los country, el inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, hay que hacer una revolución del inmobiliario. Y cuando dice, no, el inmobiliario rural no lo queremos tocar, o el inmobiliario en el tema de los country y demás, la presión tributaria de la provincia, no. Lo que hay que hacer es ser selectivos. Hay que separar al pequeño propietario, al pequeño productor, a aquellos que tienen poca tierra y agarrar al grande. Y agarrar con respecto al tema de que tribute más impuestos o grupos económicos en la provincia. Ahora, no hay una cabeza en la provincia que se plantee esto. Parece que la provincia estuviera en una situación de poder no hacer olas y arreglarse con lo que se tiene y a ir tironeando. ¿Y cuál es el resultado? Un Estado mínimo que tiene muchas deficiencias en cuanto a la demanda que tenemos los bonaerenses. Ha cantado en línea Roberto Baradel y yo los invito a ir al primer informe que tiene que ver con esto y después sí ceder la palabra a mi compañera Sandra Russo. Vamos al primer tape de esta noche en 678, por favor.